Vamos a avanzar con la teoría. Me desconecto para darte ancho de banda, sí. Dale. Sí, yo creo que también voy a sacar la imagen porque a mí de a ratos me anda más o menos. Bueno, ¿se ve la pantalla? Sí, profe. Bien. Sí, se ve. Bien. ¿Por qué? Tengo una consulta, estamos grabando, ¿no? Sí. Sí. Listo. Bueno, el otro día habíamos visto los lineamientos generales. Acá quedó la presentación cortada de la replicación. Habíamos visto los lineamientos generales de la replicación. ¿Se acuerdan qué tres grandes características podíamos rescatar? Dejando de lado digamos, las discusiones respecto de la validez de las afirmaciones de Okazaki, habíamos visto que hasta artículos del año 2019 en revistas bastante prestigiosas le daban la derecha a Okazaki en cuanto a la semidiscontinuidad, ¿sí? Entonces, asumiendo válida el modelo de Okazaki, además de semidiscontinua, ¿qué otras características tenía la replicación? Que era semiconservativa y bidireccional. Perfecto, ¿sí? Teníamos que esas características como rescate de los tres aspectos principales a tener en cuenta, y dijimos que íbamos a dar una segunda mirada a replicación poniendo el foco en las enzimas. Otra cosa que vimos el martes era el tratamiento de las diferentes técnicas de marcado para poder estudiar aspectos vinculados con las características de la replicación. Entonces hoy nos vamos a dedicar, para terminar el martes, con la enzimología. Luego veremos algo de regulación. Y el último punto de aplicaciones de las enzimas lo vamos a ir desarrollando, ya muchas las estuvimos usando, en la cuestión de la biotecnología y la ingeniería genética. No vamos a hacer un raconto particular, sino que las vamos a ir incorporando a medida que las vayamos presentando en las diferentes estrategias experimentales. Bueno, dos aspectos que vamos a necesitar tener en cuenta para resolver el seminario y entender algunos de los experimentos tienen que ver, por un lado, con lo que se conoce como genética directa y genética inversa. Y en este sentido, la genética directa es la que usó Mendel, es decir, tratando de sacar conclusiones a partir de observaciones de rasgos fenotípicos, escalar a entender cómo determinados genes se estaban comportando para dar ese rasgo fenotípico. Entonces, primero se va del fenotipo al genotipo. La genética inversa o reversa es la que introduce modificaciones en un gen y se fija qué efecto tiene en el fenotipo. Es decir, al revés de la estrategia, por ejemplo, que vimos en Mendel. Ahí tenemos lo que hacía Mendel, observaba algún rasgo. Quiero poner el puntero, a ver si acá me dejan. Ahí está. Observaba algún rasgo, ¿sí?, en individuos de una determinada especie, y trataba de conectar variaciones en ese rasgo. ¿Se acuerdan el aspecto de las semillas, el color de los ojos, el tamaño de las alas, con esos rasgos, con esos que después llamamos alelos, que estaban portando la información? También habíamos visto que desde el punto de vista molecular
podíamos incorporar como parte del fenotipo la expresión de determinadas proteínas. Por ejemplo, veíamos que proteínas asociadas con los defectos en las arvejas tenían distinta cantidad cuando se expresaban en los homocigotas dominantes respecto de los heterocigotas. Todo eso era desconocido en los tiempos de Mendel, pero nosotros hoy podemos también usar ese perfil a nivel de moléculas como parte del fenotipo, digamos así. Lo habíamos aclarado en ese momento también. En cambio, la genética reversa, como decíamos, tenemos información, algo tenemos que saber del gen y lo alteramos, aplicamos estrategias para introducir variantes y después observamos qué efecto tuvieron esas variantes en el fenotipo. ¿Sí? El otro punto que vamos a traer al comentario para que podamos aprovechar algunas estrategias experimentales que vamos a presentar, sobre todo en algunos seminarios, es el uso de mutantes condicionales. ¿Sí? Un mutante condicional surge de una mutación que permite un comportamiento normal en determinadas condiciones, o sea, un fenotipo normal en determinadas condiciones, y otro, digamos, cuando se varía la condición. Un ejemplo típico es el de mutantes condicionales a la temperatura. Entonces son mutantes que se muestran normales en su crecimiento. Por ejemplo, acá tenemos unas levaduras que tienen esa mutación y que cuando se las hace crecer a 23 grados, su fenotipo es normal, muestran un crecimiento normal. En cambio, cuando la temperatura de incubación se lleva a 36, muestran el fenotipo mutante, ¿sí? Por eso condicionales se expresa o se muestra, mejor dicho, vamos a usar mejor se muestra, el fenotipo patológico cuando se alcanza una determinada condición, en este caso la temperatura, y no crecen a temperaturas de 36 grados. Existen otras condiciones del entorno que pueden introducir, digamos, cambios en estos mutantes condicionales. Por ejemplo, puede haber mutantes condicionales a el pH, ¿sí? A la fuerza iónica, a la presencia de determinados agentes en el medio, como nutrientes, etc. Este señor es el padre, digamos, de la enzimología, se llama Arthur Kornberg, ganó el premio Nobel, coparticipado con Severo Ochoa, que a lo mejor lo han visto en algunos temas de Bioquímica 1, y el hallazgo muy importante que él encontró fue lo que se conoce como la síntesis bioquímica o la síntesis enzimática del DNA. Entonces él usó un extracto proteico de Escherichia coli y lo enfrentó a un DNA que portaba el origen de replicación propio de Escherichia coli, que el otro día lo presentamos, que se llamaba ORI-C. Esta combinación, después vamos a ver que además necesitó agregarles cofactores como el magnesio y ATP, dio lugar a la síntesis de DNA nuevo. Entonces, ahí vemos los otros elementos que hicieron falta, y otra cosa que es muy necesaria para que esto ocurra, para que esta síntesis de DNA nuevo ocurra, es la existencia de una doble hebra, ¿sí? Iniciada por un primer, que aporte un extremo 3' oxidrilo libre. Entonces, luego,
2 del 2021, es acá. Luego lo que pasó fue que extrajo los componentes proteicos y fue, digamos, estudiando diferentes extractos purificados para ver a dónde estaba la enzima responsable de la síntesis de DNA nuevo. A esa enzima se la llamó DNA polimerasa y como fue la primera en descubrirse, la DNA polimerasa 1. Y en sus hallazgos, en los años posteriores de investigación, fue purificando y aislando las otras enzimas que en coli eran necesarias para la replicación. Uno de los aspectos que tenemos que estudiar desde el punto de vista metodológico es que cuando se usan precursores marcados para seguir el destino de sus precursores durante la síntesis de una macromolécula, en este caso las macromoléculas van a ser principalmente DNA, pero podría ser RNA mensajeros o proteínas. Pero en el caso del DNA particularmente, nosotros vamos a tener como fuente de los desoxinucleótidos trifosfatos especies o moléculas marcadas y moléculas frías. Esas moléculas se van a incorporar en la síntesis, estos precursores se van a incorporar en la síntesis del DNA y vamos a tener marca incorporada a la macromolécula y marca que todavía quedó en los precursores marcados. Nosotros tenemos, si vamos a seguir la marca como estrategia experimental de detección, vamos a tener que desplazar estas dos, o separar estas dos poblaciones, y para eso podemos utilizar métodos químicos, como es la utilización de etanol o el ácido tricloroacético, o métodos físicos de absorción a papeles de filtro o a membranas de diferente naturaleza que nos van a retener la macromolécula y van a dejar pasar a los precursores, que en este caso son los desoxirribonucleótidos trifosfatos marcados que no se incorporaron. Nuevamente sumamos estrategias experimentales que nos van a ayudar a la hora de entender los resultados que se dieron a lo largo de los descubrimientos de estas proteínas. Acá, disculpen la... Chicos, ¿se ve la pantalla? Estamos viendo el ensayo de filtro, separación por filtro. Hasta ahí llegamos. ¿Por qué no A se ver, pasa a la siguiente. Ya pasé. Lo que sí te empezamos a escuchar con voz robótica. Bueno, esperen que saco la... Dice nueva función de... Ahora... ¿Se ve? Sí, ahora sí. Ahora se te escucha mejor. Listo. Tocando porque me No, doy... Ahí se ve. otra vez. Uy, se volvió a escuchar mal. A ver, Ahí bueno. cambió la pantalla, pero se te ve mal. Se Sí, te escucha sí. mal. Ah, bueno. Esperen que voy a... Fíjate de cambiar el micrófono como la otra vez. Tengo el mejor micrófono que puedo. Ahí se escucha. No, todavía No, no. estamos escuchando a C-3PO. ¿Escuchan? Ahí sí Ahora se te sí. escucha bien. Bien, voy y vengo con los micrófonos a ver, bueno, me van avisando. En esta filmina, disculpen la resolución, que es muy mala, pero
es la que mejor describe gráficamente los pasos que siguió Kornberg para determinar que la replicación ocurría siguiendo el sentido 5', 3', que ese es el segundo hallazgo, es decir, hay una enzima que él llamó, que se dio en llamar DNA polimerasa 1, que cataliza la incorporación de nucleótidos nuevos durante la replicación, pero al mismo tiempo esa incorporación ocurre solamente en un extremo, en el extremo 3'. Para eso lo que hizo fue, estudió la polimerización, iniciándola con todos los desoxirribonucleótidos trifosfatos fríos, es decir, sin marca, y en un segundo paso continuó la replicación agregando entre los desoxirribonucleótidos trifosfatos fríos la citosina marcada con carbono 14. Luego, ¿cuál es el objetivo? Que justamente la marca va a ser incorporada en los fragmentos nuevos. Luego cortó con enzimas que hidrolizan el enlace fosfodiéster con polaridad, es decir, que pueden cortar en el extremo 3' o pueden cortar en el extremo 5'. Cuando cortó, usando las enzimas que tienen especificidad por atacar los extremos 3', encontró que la marca permanecía en los fragmentos cortos. Mientras que cuando el corte se realizó en el extremo 5', los fragmentos marcados no estaban, digamos, en la fracción corta, en los fragmentos de tamaño corto. Entonces, eso le permitió establecer que la síntesis ocurría en el extremo, o sea, 3', siguiendo la dirección 5', 3'. Ahí tenemos, entonces, resumido, todo lo que acabamos de decir, y es que necesitamos, para la replicación, un fragmento de doble hebra que provea el extremo 3' oxidrilo libre, a donde entran los nuevos elementos, o sea, los nuevos nucleótidos. Este fragmento de doble hebra, vamos a ver que por otros experimentos se demostró que eran fragmentos de RNA. Ahora, desde el punto de vista químico, lo que necesitamos es un extremo 3' oxidrilo libre. ¿Sí? Además necesitamos, un segundito, iones magnesio. Sí, decime. Entonces, si entendí, bueno, necesitas el extremo libre con el oxidrilo, pero igual a partir de eso, sí la síntesis es de 5', 3', ¿o no? Claro, siempre se agrega un nucleótido en el extremo 3'. ¿Sí? Ah, está bien. Gracias. Habíamos visto dos cosas. El otro día mencionamos que todos los procesos que vamos a estudiar tienen, o van a ser descritos por nosotros, divididos en 3 etapas: inicio, propagación y terminación. Y también habíamos visto que en coli el inicio de la replicación estaba asociado al reconocimiento por parte de la maquinaria proteica, digamos así, de una región que tenía fragmentos conservados y que la dividíamos en 2 tipos de elementos. Los elementos de 9 bases o 9 pares de bases, los 9 meros, que estaban repetidos 5 veces con ciertos espaciamientos. Y después, hacia el extremo 5', teníamos un triplete de subunidades o de fragmentos de 13 pares de bases, ¿sí? Que también tenían características particulares a nivel de secuencia. Habíamos mencionado también que los 9 meros eran importantes para el reconocimiento de ese fragmento, de esa región del cromosoma de coli,
por una proteína que era el producto del gen DNA-A. Y también habíamos dicho que los 3 fragmentos de 13 subunidades, de 13 nucleótidos, tenían que ver con la apertura del ojo en la formación del inicio de la horquilla de replicación. Cuando sumamos más conocimiento, nos damos cuenta que hay otra cantidad de proteínas, algunas enzimas, algunas más estructurales en cuanto a estabilizar ciertos aspectos del proceso. Tenemos muchas más proteínas que la que habíamos mencionado, que era la proteína DNA-A. Y bueno, de acuerdo a las diferentes funciones, podemos destacar que más allá del nombre, hay ciertas actividades que van a estar asociadas tanto a la maquinaria que da origen a la replicación o a la etapa de inicio en coli como en eucariotas. Entonces, además del reconocimiento inicial y la formación, la apertura de la primera parte del ojo de replicación, necesitamos poder desplegar, ¿sí?, la doble hebra. Eso lo va a llevar adelante una proteína que, se llame como se llame, tiene la actividad de helicasa. Hay otras proteínas que estabilizan la interacción, ¿sí?, o la interacción de las proteínas necesarias como la DNA-A o la DNA-B, y otras que tienen que ver con la estabilización de lo que esas proteínas van provocando en el ADN. Necesitamos una actividad primasa, que es la que sintetiza esos primers para proveernos del extremo 3' oxidrilo libre en una doble hebra. La fusión del DNA para poder copiarse, recuerden cómo es la estructura de la doble hélice, requiere que las cadenas se queden como simples cadenas, mientras ocurre hasta que ocurre la replicación. Y entonces vamos a necesitar proteínas que estabilicen esa simple cadena. Y otras que son por ahí menos, digamos, más difíciles de deducir, como pueden ser la RNA polimerasa, lo mismo que la proteína C, DNA-C o la HU, que son más bien proteínas auxiliares, pero que estabilizan o facilitan la actividad de otras. Más centrales y más fáciles de deducir son las últimas dos. Tenemos una topoisomerasa. ¿Por qué? Porque en un cromosoma circular, el fundir localmente el DNA lo que va a hacer es generar tensiones más adelante, porque lo que nosotros desenrollamos en un punto se va a acumular como superenrollamiento más adelante, y por tanto hace falta, después vamos a ver qué mecanismos tienen, enzimas que liberen al DNA de esa tensión generada por superenrollamiento. Y después tenemos una función, una actividad metilasa que metila las secuencias específicas en el origen. Y ustedes después podemos discutir qué es lo que previene esta metilación. Bueno, habíamos visto que el elemento formado por los 13 pares de bases repetidos 3 veces no tenía directamente que ver con el inicio de la replicación, el reconocimiento de la región por la proteína DNA, y justamente se lo denomina DNA Unwinding Element porque tiene que ver, como habíamos mencionado, con la fusión, ¿sí?, con la apertura del ojito de replicación, y no tiene tanto que ver con la interacción o sitio de reconocimiento por las proteínas específicas del inicio. Bueno, vamos a ver que el modelo requiere
una serie de pasos donde la unión de una proteína va facilitando, va preparando al DNA para que las otras proteínas puedan acceder a los sitios propios de reconocimiento. Sin que ocurran los primeros eventos, ¿sí?, es imposible lograr, topológicamente hablando, que queden disponibles los sitios de interacción de las diferentes proteínas que van a participar. Imagínense que como doble hebra, estas regiones son bastante inaccesibles. Por tanto, la sucesiva interacción va permitiendo, y es como que se dice que va reclutando las otras actividades enzimáticas. A su vez, cuando uno habla de actividades enzimáticas, lo que no está diciendo es a costa de una proteína que es como. O sea, yo digo, bueno, tengo una actividad helicasa. Bien, sé lo que hace. Bien, ahora, ¿es un dímero, es un monómero, es un hetero-oligómero? ¿Qué hacen las diferentes subunidades si fuera un oligómero? Y eso es parte de la caracterización estructural y funcional que se hicieron durante años de estos complejos. Bueno, entonces acá tenemos que cuando se van formando las monohebras, necesitábamos a esas proteínas que ya venían como parte de la subunidad, de una de las subunidades de la helicasa. Y después se van dando las condiciones topológicas y se dice que la helicasa, la parte de la helicasa que estabiliza a los DNA de simple hebra, va a reclutar a la primasa. Fíjense cómo este arreglo está permitiendo que las dos hebras se mantengan como tales para iniciar el proceso de priming. Y bueno, ahí tenemos la formación de los primers, y justamente ambas hebras se van a replicar en forma coordinada. Entonces, vamos a tener que empezar a pensar justamente que la maquinaria se va a enfrentar no solo a una replicación bidireccional, sino que a su vez va a tener que sintetizar la hebra molde, o la hebra líder y la hebra retrasada al mismo tiempo. Bueno, ahí tenemos entonces, lo que vamos a ver ahora es un video que nos va a ayudar a entender un poco dinámicamente, son modelos, cómo funciona esta maquinaria. Entonces, lo que vamos a ver acá, ustedes me dicen si se ve. No, se escucha, pero no se ve. No se ve, bueno. Todavía Esperen un no. segundo. Déjenme ver. Like these prokaryotic E. coli. Bueno, ahí voy. ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí. Bien. Vamos a ver en forma un poco animada, digamos más llevadera que los dibujos estáticos, cómo es este funcionamiento DNA replication will begin at a specific area of de the avance de la molecule horquilla de called the replicación origin y of la replication. confluencia de todas estas The actividades origin of enzimáticas. replication denotes the area of active replication called the replication fork. In order to understand how complex eukaryotic organisms replicate DNA, scientists first studied replication in prokaryotic models like E. coli. A number of enzymes are needed for replication to proceed once the replication fork is established. Helicase separates the strands of the double helix, and single-stranded binding proteins stabilize the newly single-stranded regions.
DNA gyrase is used to make sure the double-stranded areas outside of the replication fork do not supercoil. Once the replication fork is stable, DNA polymerase catalyzes the addition of new nucleotides to the growing daughter strand. Other proteins, such as beta clamps and the clamp loader, help hold the DNA polymerase in place on the DNA. Short sequences of RNA, called primers, have to be paired to the template strands by the enzyme primase because DNA polymerase cannot begin to add nucleotides without a primer. Replication of both strands occurs at the same time, one using continuous synthesis and the other discontinuous. Continuous synthesis occurs on the 3' to 5' oriented parent strand, referred to as the leading strand. New nucleotides are added to the 3' end, moving continuously toward the expanding replication fork. Discontinuous synthesis occurs on the parent strand that is oriented 5' to 3', called the lagging strand, and is completed in segments called Okazaki fragments. Replication on this strand uses primase to add primers ahead of the 5' end of the lagging strand. DNA polymerase III then adds short sequences of nucleotides, the Okazaki fragments, to the primer, filling in the gap. As the helix is opened further, this process repeats until the entire strand is replicated. DNA polymerase I replaces the RNA primers with DNA nucleotides, and DNA ligase is used to ensure bonding between the fragments and the replaced nucleotides. Once both the leading and lagging strands have completed their replication, two identical copies of the DNA molecule result. The process of DNA replication allows actively dividing bacterial cells to make sure all daughter cells have the same genetic instructions as the parent cell, allowing them to function in the same manner. Thus, bacterial populations can grow, increasing the number of individuals in a colony. Bueno, ahí lo que vieron, ¿tienen alguna pregunta respecto de las denominaciones? Vimos cómo ocurre la replicación en una horquilla que está replicando al mismo tiempo la cadena líder y la cadena retrasada. Vimos además que los primers de RNA en la cadena retrasada se van repitiendo y que es necesario removerlos y volver a sintetizar DNA nuevo y unirlo. Y ahí mencionamos todas las actividades dando vuelta. Habrán notado que la DNA polimerasa 1 es la que hace estas funciones finales sobre la hebra retrasada. Y esto nos va a llevar a la conclusión que podemos encontrar también como parte de los estudios de Kornberg y su equipo, en que la DNA polimerasa 1 inicialmente encontrada no es la DNA polimerasa responsable de la replicación. Esa polimerasa que vimos en la animación se llama DNA Pol2. ¿Sí? Entonces, vamos a volver sobre este tema. Lo que vamos a hacer ahora es un paralelo mostrando que en eucariotas también hay un sitio que debe ser reconocido para llamar a las proteínas que van a estar involucradas en la formación de ese complejo de iniciación. El nombre de las proteínas puede variar, el número de proteínas va a variar respecto de lo que vimos para coli, pero las funciones, que es lo más importante que nosotros tenemos que rescatar, van a tener que repetirse. Las actividades de esas proteínas van a estar nuevamente vinculadas con las actividades que ya vimos recién para coli.
Entonces, fíjense cómo se repite el esquema de fusión, estabilización del DNA de simple hebra, partículas que van a tener que ver, ¿sí?, con la formación de los primers de RNA, ahí vemos la primasa. Después viene la síntesis de la cadena discontinua en fragmentos de Okazaki, y todas las proteínas tienen nombres diferentes, pero como dijimos, las actividades que se rescatan son las mismas. También tenemos, como en el caso de procariotas, otras proteínas con funciones de accesorias, de estabilización, y que son muchísimas, y por lo menos no es mi objetivo que las recordemos a todas con sus nombres, sino saber que la estabilización de ciertas interacciones requiere de proteínas auxiliares. Bueno, ahí vemos un esquema muy parecido al que vimos en el video, ¿sí? El problema que vamos a encontrar, y que ahora vamos a ver también una animación, es que la horquilla va avanzando, sintetizando al mismo tiempo, trabajando al mismo tiempo sobre la hebra líder y sobre la hebra retrasada. Eso provoca, primero, sabíamos que la hebra retrasada se encuentra avanzando en sentido opuesto a lo que hace la hebra líder. Y el complejo de polimerización se tiene que arreglar con eso. Pero al mismo tiempo, las diferentes etapas de corte de los primers de RNA, y síntesis y ligación, también van a requerir actividades accesorias que en la otra parte no van a ser necesarias. Esto se resuelve espacialmente con lo que se conoce como el modelo del trombón, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Acá lo único que hacen estas filminas es mostrar, por favor, apréndanse cómo es el mecanismo, no con los detalles de las bases. Yo creo que nadie les va a pedir las fórmulas de las bases o del azúcar, pero sí cómo es la unión para la formación del enlace fosfodiéster, y cómo esa hidrólisis y esa unión lo que va a provocar, digamos, fíjense que esta parte de la reacción es no específica, pero lo que sí le va a dar una cierta estabilidad y un tiempo de permanencia en el sitio catalítico va a ser la estabilización por el apareamiento de bases con la cadena molde, ¿sí? Entonces, cuando entra un nucleótido incorrectamente, lo que va a pasar es que la estabilización no va a ser tan grande, y eso le va a quitar permanencia, ¿sí? Va a ser más fácil de removerlo a tiempos en donde la enzima todavía no pudo catalizar la reacción. Bueno, ahí tenemos lo que vimos, los crecimientos continuos y discontinuos, y lo que veíamos de todas las actividades enzimáticas que llaman o están llamadas para la replicación y el avance de la horquilla de replicación. Ahí tenemos estructuras determinadas experimentalmente. Son tan grandes estos complejos que las estrategias experimentales no pueden quedarse en la difracción de rayos X para obtener las estructuras, porque no puede trabajar, no se pueden, digamos, obtener patrones de difracción para ensambles con tantas subunidades. Entonces hay una técnica que se llama crioelectromicroscopía, que lo que sirve, que permite abordar el estudio estructural de complejos mucho más grandes. Fíjense la cantidad, digamos, de proteínas que están participando, y acá en gris tenemos a la doble hebra. Entonces, la DNA Pol 1 que encontró Kornberg necesitaba de estos elementos, ¿sí? Ya lo vimos, este es un repaso, ¿sí?
Y lo que tiene de particular y que vamos a ver que va a marcar una diferencia con las otras polimerasas es cuánto permanece trabajando, ¿sí? Cuántos nucleótidos puede agregar hasta que se desprenda del lugar de interacción. Eso se conoce como procesividad. Cuántas etapas de polimerización, es decir, cuántos nucleótidos puede agregar hasta que la interacción con el DNA se rompe. Siempre piensen que esas interacciones tienen un equilibrio entre la forma unida y la forma libre. Avanzar en promedio unos 20 nucleótidos antes de disociarse la pone en una categoría de procesividad moderada. ¿Sí? Ahí tenemos la caracterización como polipéptido, 928 aminoácidos y su peso molecular. Pero además de la actividad polimerizante, tiene actividades de exonucleasas, es decir, puede hidrolizar el enlace fosfodiéster en extremos, en los dos extremos. Puede avanzar 3', 5', reconocer un extremo 3' o reconocer un extremo 5'. Bueno, por supuesto, las tres actividades van a tener sitios activos distintos en la estructura. Y eso también fue el resultado de muchos estudios estructurales y funcionales que se hicieron con la DNA Pol-1. ¿Sí? Entonces, si se fijan, el sitio polimerizante, el modelo se describe como una caricatura, como una mano donde el pulgar se está oponiendo al resto de los dedos, y en el surco que queda entre el pulgar y el índice se ubica el sitio activo que tiene que ver con la polimerización. Mientras que las actividades como exonucleasas están ubicadas en otros lugares. Bueno, ahí tenemos cómo esa caricatura está reflejando lo que las estructuras experimentales muestran de esta otra manera. Bueno, en realidad esto ya se hizo un modelo de representación. Bueno, se han encontrado explicaciones de cómo la forma y cómo cuando esta proteína se mueve, va limitando y regulando la velocidad de acceso de las nuevas posiciones. Y este enfrentamiento de los dedos hace que estéricamente no pueda entrar la doble hebra en el surco y que la hebra tenga que dividirse. Todos estos son modelos más o menos soportados por los hallazgos experimentales. También por cuestiones de cómo es la topología de esa cavidad entre dedos, digamos así, se ha encontrado una explicación de por qué, si los ribonucleótidos trifosfatos, que son los más abundantes en el entorno celular, después vamos a ver en transcripción por qué, no son frecuentemente incorporados en el DNA. Y esto para la DNA Pol-1 se explica por condiciones de tamaño de la cavidad que aloja el sitio activo de polimerización y la dificultad que tienen los ribonucleótidos trifosfatos de entrar en ese espacio. Bueno, de todas maneras los errores ocurren, ¿sí? Habíamos visto que el apareamiento de la base entrante con las bases que están en la cadena molde iba a dar un tiempo, una estabilización que le iba a permitir a la enzima trabajar con más eficiencia sobre el apareamiento correcto. Pero los errores ocurren, ¿sí? Entonces, necesita, digamos, cuando uno analiza los errores que se van cometiendo y los errores que aparecen, o sea, en teoría cuántos uno espera y en la práctica cuántos se observan, lo que se ve es que hay, una vez producido el error, hay etapas de corrección de errores, ¿sí? Entonces, en general, cuando nosotros tenemos que evaluar
la cantidad de errores durante la replicación, en promedio, se encuentra para bacterias un error cada 10 a la 10 bases o pares de bases. Si nosotros empezamos a estudiar investigaciones experimentales que tienen que ver con causas de estos posibles errores, entonces vemos que la tasa calculada sería más alta. En lugar de un error cada 10 a la 10 pares de bases, tendríamos un error cada 10 a las 5 pares de bases. Ahí tenemos uno de los motivos, que es la confusión por la analogía química de las formas tautoméricas de las bases. Bueno, entonces, fíjense que si recién arrancamos con tasas de 1 en 10 a la quinta, después teníamos la prueba de lectura, es decir, alguien que revisa si el nucleótido que ya entró era el correcto o no. Si no es el correcto, una actividad exonucleasa, ¿sí? La 3', porque es la de la cadena naciente, va a remover ese nucleótido. Y esa es tarea de la DNA polimerasa 1. Y esto baja la tasa de error de 1 en 10 a la 5 a 1 a 10 a la 7. Va a haber otros mecanismos, después los vamos a ver en mecanismos de reparación, que de ese 10 a la 7 lo bajan a 10 a la 10, que es el que mencionamos originalmente. Bueno, ahí tenemos nuevamente un modelo estructural, ¿sí? Y acá tenemos una tabla, digamos, un gráfico comparativo de cómo las siguientes etapas de la transcripción y de la traducción van disminuyendo la tasa de error, o sea, necesitamos seguir explicando mecanismos de corrección. Para comparar las tasas entre las dos etapas que involucran nucleótidos y la que pasa a aminoácidos, vamos a tener que hacer algunas cuentas, porque aquí la traducción muestra tasas de 1 en 1000 a 1 en 10.000 aminoácidos. Bueno, tendríamos que comparar pasando a nucleótidos. ¿Cuántos nucleótidos tripletes necesitamos para cada aminoácido? El otro aspecto importante que no sé si a ustedes les ha llamado la atención son los tiempos. Porque uno piensa en reacciones tan complejas con cantidad de enzimas y cantidad de nucleótidos que tienen que ser copiados, que se imagina escalas de tiempo siderales. Y fíjense lo rápido que va la cosa, y al mismo tiempo esto nos plantea la duda de qué pasa con estas velocidades cuando el tamaño del material genético aumenta. Bueno, acá tenemos la diferencia entre proceso y procesividad, ¿sí? El proceso es digamos, el estudio del progreso de algo que uno está mirando, y la procesividad es la continuidad de ese proceso. Es decir, cuánto nuestro proceso puede continuar hasta interrumpirse. Bueno, en cuanto a las enzimas, ¿sí? Tenemos que discriminar en esta procesividad cuánto le lleva, ¿sí? O cuánto de la procesividad está debido a cuestiones cinéticas de la propagación del proceso y cuánto están vinculados al reconocimiento de la etapa. Entonces, la DNA Pol-1 tiene el problema de que la etapa limitante es encontrar, ¿sí? el 3' oxidrilo libre, que va a ser fuente, ¿sí? Sustrato de la unión. Una vez que esto ocurrió, las siguientes etapas de incorporación de nucleótidos son muchísimo más rápidas. Bueno, vimos que entonces la DNA polimerasa 1, además de las actividades de polimerización que finalmente no la ponían como la principal enzima responsable de la replicación del ADN, tenía actividades de
3', 5' exonucleasa y 5' 3'. Un experimento llevado a cabo por Klenow mediante la hidrólisis, la proteólisis de esta DNA polimerasa 1, permitió ubicar las regiones del péptido donde residían las actividades exonucleasa y la actividad de polimerización. Entonces, la actividad 5', 3', que es la que hasta ahora no mencionamos, ¿sí?, es la que va a estar separada en la secuencia, va a estar en la región amino, digamos, en el primer tercio, comenzando del amino terminal, mientras que la actividad 3' exonucleasa y la actividad de polimerasa están ubicadas en el extremo que va desde el nucleótido 328 hacia el carboxilo terminal. Y ese se dio en llamar fragmento de Klenow. Entonces, acá tenemos más información mostrando detalles estructurales, ¿sí?, de nuevamente la mano contraponiendo el pulgar al resto de los dedos. Acá vemos que esta topología es la que refleja el comportamiento de la región desde la 300 y pico hasta el carboxilo terminal, es decir, del fragmento de Klenow. Que son las dos actividades en las que veníamos poniendo atención durante nuestras explicaciones previas. Bueno, dijimos que la polimerasa no es la polimerasa 1, la DNA polimerasa 1, no es la principal enzima de la replicación en coli, y esto se descubrió por mutantes de esta actividad, de esta polimerasa 1, que mostraban replicación normal. Tal vez no 100% normal, pero una actividad que les permitía replicarse, dividirse a las bacterias, con una actividad de POL1 que no podía explicar por qué se seguían dividiendo. Porque de ser ella la responsable principal de la polimerización, no debería poder replicarse. Entonces, la DNA POL1 está involucrada, dijimos, más que nada con mecanismos de reparación. Y lo vimos en el modelo, en la animación que mostramos, con los mecanismos de extracción de los primers de RNA y el relleno, posteriormente seguido por la catálisis de la ligasa para formar los enlaces covalentes, y ese relleno, lo que se conoce como el proceso de Nick translation, o digamos traslado del agujero, del hueco, ¿sí?, es lo que vimos en la filmina anterior. Cuando está el primer, en verde acá, la DNA Pol va comiendo, ¿sí?, y va rellenando, posteriormente dejando el hueco que inicialmente estaba ubicado en esta posición, en una posición más cercana al extremo 3'. Por eso se habla de traslado del NIC, o traslado de este hueco, ¿sí? Y fíjense que ahí tenemos que nuevamente sintetizar y posteriormente ligar los fragmentos sintetizados. Y antes que eso tenemos que ir carcomiendo con dirección 5', 3', el RNA que se había usado como prime. ¿Cuáles son las otras polimerasas presentes en coli? ¿Sí? Habíamos dicho, yo creo que dije polimerasa 2, la principal responsable de la síntesis, fíjense que es la 3, no sé si yo lo dije la 3 o la 2 antes, tengo la idea que dije la 2, corrijan, es la 3, si fue que me equivoqué ahí, y tenemos la diferente caracterización enzimática de la que vimos, ¿sí?, y de las otras dos que no vimos,
y que son las tres principales. Pero vemos que hay otras actividades que también son llamadas, fíjense, Pol 4, Pol 5, ¿sí? Que ni siquiera las mencionamos, sí están presentadas en alguno de los esquemas, pero que tienen que ver con actividades no de replicación, sino de corrección y reparación de los errores en el DNA durante la replicación. Bueno, acá tenemos la DNA Pol 3, con todo su, digamos, su ensamble de subunidades, de cores catalíticos. Es una proteína, un complejo proteico. Sí. No, por ahí quería aclarar un poquito la nomenclatura en la tabla anterior, que Pol 3 aparece 2 veces. Sí. Lo que se conoce como Pol 3 Core es la subunidad que tiene específicamente la actividad catalítica de polimerización, y lo que se conoce como holoenzima, holo hace referencia como a un todo. La holoenzima es esto que les estaba mostrando más en detalle Silvina en la diapo siguiente, donde están todas las otras subunidades que también vieron en el video. Son los anclajes, son las subunidades regulatorios, unas que se llaman andamiaje, porque lo que hacen es mantener las subunidades conectadas para que no difundan libremente y articular mejor las actividades que se tienen que dar en forma sucesiva de cada subunidad para que sea más eficiente la replicación, ¿no? Fíjense cómo esa complejidad de estabilizar, de tener subunidades accesorias que facilitan, digamos, el anclaje de las unidades catalíticas, le da a la enzima mucha más procesividad. La DNA Pol 1 estructuralmente es mucho más sencilla y tenía una procesividad, ¿se acuerdan?, más baja. Bueno, acá está lo que comentaba recién Lisandro, de dentro de este complejo proteico, las subunidades que constituyen el core son las que portan la actividad catalítica, ¿sí? Y después tenemos una serie de subunidades con funciones accesorias que van dando lo que se conoce como holoenzima, ¿sí? Esa corredera, ese aro que va estabilizando, se llama clamp y corresponde a la subunidad beta de la DNA polimerasa 3. Acá tenemos el trímero, ¿sí?, que constituye, creo que esta es de coli o de Bacillus subtilis, no me acuerdo de dónde saqué la estructura. Fíjense lo complejo del tamaño que tienen, ¿sí? Una sola de estas líneas, ¿sí?, está formada por semejante organización. Bueno, en eucariotas lo que tenemos es un paralelo, otra vez, unidades de las polimerasas involucradas en la síntesis neta, digamos, en la replicación. Fíjense que son variadas, pero que tenemos otra vez actividades polimerasas que tienen que ver con la síntesis, con la replicación propiamente dicha, otras que están a cargo de la síntesis de los primers y otras que están a cargo de reparar o mecanismos asociados a la reparación después que ocurrió o ni bien ocurrió la replicación. Bueno, ahí tenemos nuevamente el cambio en las polimerasas que ocurre en eucariotas. ¿Por qué? Porque la iniciación, ¿sí?, el primer de RNA es sintetizado por una polimerasa que se llama primasa y que después debe ser reemplazado por la otra. Esto es lo mismo que pasaba en coli. Y después lo que va a pasar es que por mejor procesividad van a llevar adelante la actividad de polimerización otras polimerasas más eficientes, o sea, con mayor procesividad, como la delta y la épsilon.
Además, hay modelos que, bueno, que las ponen a estas actividades polimerasas en la cadena líder o en la retrasada. Profe, Sí, tengo una duda. sí. ¿El anillo qué función hacía? Porque en el modelo vos tenés a la polimerasa, creo. Es para Sí. estabilizar al core catalítico. Ah, está bien. ¿Sí? Gracias. Para anclarlo en la posición, fíjense lo complejo que es estructuralmente hablando. Entonces, las interacciones entre la polimerasa delta o epsilon, y en el caso del coli la DNA Pol3, con el DNA no son lo suficientemente estables, y estas subunidades accesorias las permiten residir más establemente en la zona de donde está trabajando la horquilla de replicación. Gracias. Clamp literalmente significa agarradera. O sea que eso hace referencia a la función que tiene esa subunidad, ese anillo, que lo que hace es mantener sujeto la subunidad core al ADN para que no se suelte. Y eso es lo que le garantiza la mayor procesividad. Acá fíjense que tenemos una lista simplificada y ahora creo que las podemos entender mejor con lo que vimos a lo largo de toda la clase, de qué es lo que hacen cada una de las actividades enzimáticas que participan en la horquilla de replicación en E. coli. A este conjunto de proteínas que son las responsables de que vaya sintetizándose, replicándose el DNA en la horquilla, se lo llama replisoma. ¿Sí? Bueno, miren nuevamente lo que hablábamos hoy, el avance, ¿sí?, es mucho más lento en la replicación del DNA eucariota. Esto lo vamos a dejar para la clase del martes, ¿sí?, que es el equivalente a estudiar en eucariotas el rol de la primasa que sintetiza los primers de RNA y cómo ocurre la remoción de esos primers. Otra vez, no hay grandes cambios de lo que necesitábamos remover el primer de RNA y volverlo a sintetizar, ¿sí? Y después sellar la unión covalente, reacción catalizada por la ligasa. Bueno, entonces, lo que vamos a ver acá es el modelo que se conoce como modelo del trombón, que va a estar más adelante, pero lo podemos usar para mostrar cómo se coordina la replicación en la hebra líder y en la hebra retrasada. Entonces, Te perdimos, Sil. ahí voy, pero me tienen que esperar porque Estás buscando. me falta un cachito. No, esta no es. Everyone is the architect of her own fortune. Acá What is está. it? Bueno, ahí les comparto cómo se propone que espacialmente y dinámicamente se resuelve el problema de sintetizar con el avance de una única maquinaria enzimática la hebra líder y la hebra retrasada. ¿Se ve? Sí, se ve. Por ahí, pantalla completa.
Bueno, no, acá está. ¿Ven acá cómo la cadena líder se sintetiza continuamente mientras que la retrasada va teniendo problemas justamente porque tiene que avanzar más para poder pegar los primers y venir hacia donde está el conjunto de proteínas con la replicación propiamente dicha? Entonces, este crecimiento necesita avanzar más para mostrar esas monohebras y que se peguen los primers. Entonces, esto se conoce como modelo del trombón porque esto se va a ir achicando y después se va a estirar otra vez, y eso requiere que las subunidades de catálisis tengan que entrar y salir buscando esa región propicia para sintetizar. Fíjense que ese corte se ve ahí. ¿Sí? Este crecimiento, hasta que se vuelve a desplegar, es lo que se conoce como la vara del trombón. Bien, van a ver una subunidad amarilla que se acerca y se aleja a la helicasa, que es la que está en azul. Ahí está, a ver. Esa Ahí. sería la primasa. ¿Sí? Van a ver que se acerca justo a la horquilla y se va, se acerca y se va, cada vez que tiene que empezar un nuevo fragmento de Okazaki. Esa sería la primasa. Y después toma su lugar la DNA polimerasa para sintetizar el fragmento. ¿La ven ahí a la amarilla? Ahí la amarilla va entrando y después ahí está, ahí se ve más detalle. Bueno, en la presentación que está subida aparece el link, no me acuerdo si a las 2 o por lo menos a una de estas animaciones. Es muy difícil explicar con palabras cómo se fue madurando este modelo para cumplir con todos los requisitos que se observaban. Las dos hebras se sintetizan en forma acoplada, a pesar de que esta que mencionábamos, la hebra rezagada, tiene que mostrar más residuos hacia adelante, digamos, en el caso de ella sería hacia el extremo 3', para poder pegar los primers de RNA. Entonces eso trae esas complicaciones, trajeron a modo de explicación esto que se da en llamar el modelo del trombón. Bueno. Agustín nos preguntaba en el chat si hay una explicación del modelo del trombón en los libros. Sí, el Leninger seguro lo tiene y los otros también, no todos lo llaman modelo del trombón quizás, pero si se fijan bien, YouTube tiene incorporado ahora una función de traducción automática a modo de subtítulo. Entonces, cuando vean los videos, también, si tiene audio, que va explicando, me parece que estos dos tenían, último me parece que la opción de subtítulos, CC aparece como captions, y tienen que elegir el idioma. Sí, incluso suele aparecer español entre los más frecuentes disponibles. Sí, fíjense, si quieren les paso el link por el chat, por si
no me acuerdo si es este, hay uno de los dos que yo creo que no. Podemos chequearlo y ponerlo en el Moodle, así también está mejor. disponible para el resto, o para el Classroom. Vamos a poner el link acá. A mí me parece que estos videos nos ayudan un poco a poner todo sobre la mesa, todo junto, que cuando uno lo va leyendo, en general va armando por partes. Y acá mostramos que todo está sucediendo en una forma coordinada. A mí lo que siempre me llamó la atención es cómo llegan a proponer semejantes modelos, ¿sí? Porque es muy difícil explicar el rol en tiempo y forma de todas las subunidades proteicas que están trabajando juntas. Ornella nos dice que para ella debería ir más rápido la retrasada, porque tiene menos tiempo para sintetizar la misma longitud de ADN. Está perfecto. Lo que vemos es que hay una coordinación entre la síntesis de las dos hebras, de que no es independiente, no es que se sintetiza la continua y la discontinua de forma independiente. Hay una coordinación. Entonces, no se sabe si es que la adelantada espera un poquito a la retrasada o que avanzan a distinta velocidad en distintos tiempos, puede ser. Pero lo que sí se ve es que la hebra líder no avanza si está frenada o si hay un bloqueo de una de las dos hebras. Ya lo vamos a ver después cuando veamos algunas mutaciones o mecanismos de reparación, que hay algunos errores o algunas modificaciones que puede sufrir el ADN que frenan la replicación. La DNA Pol3 o la 1 no pueden ni arreglar ni bypassear ese arreglo. Y ahí es donde entraría esa Pol4, Pol5, que les mencionó más al pasar Silvina, que son polimerasas, que se las llaman polimerasas tendientes al error, porque en realidad lo que son es un poquito menos restrictivas en cuanto al apareamiento de bases. Y entonces pueden bypassear algunos de estos errores cuando hay modificaciones en las bases, como por ejemplo dímeros de timidina que se forman por radiación UV, que no se pueden arreglar, y entonces ahí sí vas a ver que se suelta la polimerasa 3, entran estas polimerasas tendiente error, que no tienen la misma regulación, pero después, como tienen baja procesividad, se sueltan y retoma la actividad de la polimerasa 3. Y la replicación general del cromosoma se hace en forma coordinada, tanto entre las dos hebras de una horquilla como en algunos casos se vio entre las dos horquillas. Perdón, si ya voy. ¿Alguna otra pregunta? Hoy con la teoría vamos a dejar acá, así estamos en fase para el martes todos, y nada, creo que pueden ir avanzando con la lectura en estos temas, y después vamos a ver, hay un seminario de corrección de errores que vamos a explicar cómo se corrigen los errores y a costa de qué precios, digamos así, por decirlo de algún modo. Entonces, no sé, si ustedes están muy cansados, podríamos cortar acá la clase. Si tienen ganas, podemos encarar algún ejercicio como ustedes prefieran. Habiendo explicado el ejercicio 2.3, creo que están las cosas dadas como para que avancen en la resolución de todo el seminario. Sí, es cansador, porque por Zoom y con tantas cosas nuevas, digamos, uno se cansa. Yo lo que quería aclararles es que de los problemas que estaban asignados los vamos a seguir trabajando seguro en los grupos. Quedan de esta guía 2 problemas más, el 2.5 y el 2.6. El 2.6 es muy sencillo, creo que hoy charlamos y lo resolvimos casi todo, pero por favor, fíjense ustedes si les quedan dudas, si les surgen dudas nuevas. El 2.5 es un poquito más engorroso porque el enunciado es más largo, pero la resolución es sencilla. Fíjense, es una estrategia de clonado muy clásica. Fíjense ustedes si pueden resolverlo. ¿Sí? Lo único que tiene es un plásmido mucho más sencillo que tiene 2 agentes de resistencia distinta, creo que lo hemos mencionado, no les quiero dar la pista ahora para darles oportunidad a ustedes para que lo piensen,
Pero incluso en la teoría de la semana pasada o del martes, estuvimos discutiendo cómo funcionan estos plamios para usarlos para clonar. Así que nosotros, no es que no vamos a volver sobre estos problemas, les aclaro nuevamente, vamos a volver con el trabajo, digamos, en los grupos sobre todo, pero les queremos pedir que para la próxima clase, que sería el martes, además de terminar la teoría de replicación, traigan resuelto algunos de los problemas de la guía siguiente. ¿Sí? No sé si lo definimos ahora o lo avisamos por el Classroom. Sí, yo creo que lo avisaría después, solo para que nos pongamos de acuerdo bien en cuál, porque los primeros dos problemas de la guía son disparadores, y el tercero es mecanístico, es la reacción, que yo creo que eso más o menos está. Yo decidiría después nosotros, pero Bueno, digamos, el disparador obviamente nos va a servir como para discutir y afianzar varias de las cosas que vos ya comentaste. Pero como problema de lo que normalmente tomamos, por ahí iría más al 3-4 en adelante. perfecto. Entonces les proponemos y les mandamos los links de los videos por el Classroom. Proponemos los ejercicios de la guía 3, queda del 2, después vemos si lo presentamos o nos manejamos a partir de dudas, el de diluciones, el de la eficiencia de transformación, y nos dedicamos, les mandamos por el Classroom el que haya que resolver del 3. Así nos vamos a Semana Santa con un montón de trabajo. Sí, Martina, las dudas las puedes preguntar acá o las puedes preguntar en el grupo de WhatsApp, donde les resulte más práctico. Vieron que nosotros habíamos decidido acotar las clases a 3 horas porque más de 3 horas cuesta mantener la atención, pero aprovechen el grupo de WhatsApp si no quieren consultar ahora. Bueno, veo que algunos ya se han empezado a desconectar. Si nadie tiene nada para acotar, preguntar, consultar, cerramos la grabación y nos aseguramos.